Ya, como les había comentado la semana pasada, en esta sesión íbamos a hacer un par de ejercicios, ¿sí? Para cerrar el tema de polares, ¿vale? Ya, partamos por uno sencillo. Dice, calcular el área limitada por la curva, r igual a 2 más coseno de teta, y por las rectas, teta igual a 0 y teta igual a pi medio. Esbocemos la gráfica. ¿Qué curva es esta de acá? ¿Se acuerdan? A ver, esta. Hola Mariana, ya sí, no hay problema. Sí, yo estoy atento al chat igual. ¿Qué curva es esta? Si no se acuerdan, podemos hacer la gráfica rectangular y ahí más o menos sacar la forma. Tenemos una gráfica chiquitita acá. ¿Cómo era esta en rectangulares? Ese es el coseno, ¿cierto? Coseno parte en 1, y si le estamos sumando 2, significa que lo estamos trasladando en 2 unidades hacia arriba. O sea, sería una cosa así, o más incluso. Ahí. Este es 3, este es 2, y ese es 1, ¿sí? Entonces la gráfica, ¿qué es lo que hace? Baja de 3, después a 2, después a 1. Este ángulo era pi, este era pi medio, el último era 2 pi, ¿sí? Y el del medio, 3 pi medio, ¿sí? Entonces, ¿qué gráfica era esa? Estamos en 3, en pi medio pasa a 2, en pi vale 1, ¿ya? Es eso de ahí, que se repite para el otro lado igual. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan?
era caracol, ¿o no? Sí, era un caracol sin lazo, ¿verdad? Porque los caracoles los dividíamos en dos, pues esos que eran así como el que acabo de hacer y los que tenían una vueltita dentro, ¿sí? Entonces, el área limitada por esa curva, ahí está, y por las rectas θ igual a 0 y θ igual a pi medios. ¿Cuáles son esas rectas? El eje Y y el eje Y, ¿o no? θ igual a 0 el eje X y θ igual a pi medio el eje Y, ¿sí? Ya, ¿y cómo se calculaba el área en coordenadas polares? El área de una región. Nosotros teníamos una fórmula, ¿se acuerdan? La dedujimos en la última clase. A ver. Ahí está. ¿Sí? Lo que hicimos fue tomar porciones de círculo, ¿sí? Y para aproximar el área lo que hicimos fue sumar esas áreas de círculo, ¿cierto? Aquí está. El área de la porción circular era 1/2 del radio al cuadrado por el ángulo. Entonces después lo único que faltó hacer fue que el ángulo tendiera a 0, cada ángulo, y ahí nos quedaba una suma de Riemann. Y esta era la integral, ¿sí? Esta integral, ¿qué es lo que representaba? Representaba el área encerrada por la recta θ igual a θ1, o un cierto ángulo, θ igual a θ2, y por acá, r igual a f de θ, ¿sí? Entonces, tenemos justamente esa situación. O sea, en otras palabras, el ejercicio que estoy mostrando es el más simple de todos. Tenemos esto de acá, y encerrado por esto de acá. ¿Ya? Eso es lo que queremos calcular, ¿sí? Entonces, llegar y usar la fórmula. La fórmula es 1/2 por la integral definida desde, en este caso, ¿cuáles serían los límites de integración? 0 pi medio. 0 y pi medio. Y la función que debemos integrar es la función que limita la región, pues, o sea, esta de acá, ¿cierto? Esa. Que sería la del caracol, ¿verdad? 2 más coseno de θ, pero esto al cuadrado. ¿Sí? No se les puede olvidar, la fórmula del área en polares lleva 1/2 y lleva el cuadrado de la función que acota. ¿Sí? Y ahora lo único que nos falta hacer es calcular esa integral. ¿Cómo se calcula? No queda de otra que desarrollar el cuadrado, ¿cierto? Desarrollamos el cuadrado y vemos qué es lo que resulta. Es un cuadrado binomio. Primero al cuadrado, ahí está. Doble del primero por el segundo. Y segundo al cuadrado. ¿Sí? Vamos cerca. La integral de los dos primeros términos es directa. ¿Sí? Integral de 4 es ponerle la variable, ¿cierto? Integral de coseno es seno.
Ya, y esa última, ¿cómo se hace? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era la forma de hacer integrales que involucraban cuadrados de coseno y seno? Era 1 más coseno de 2 teta partido Partido eh, 2, ¿sí? partido 2, sí, no me acuerdo de eso. Ya, entonces eso, tienen que tenerlo presente. Cuando quieran integrar cosenos y senos que estén al cuadrado, tienen que pasar por las fórmulas del ángulo doble, ¿sí? No se les pueden olvidar. ¿A dónde las puse antes? Aquí están. ¿Sí ven? Se los había dicho. Si quieren integrar senos y cosenos, potencias pares, necesitan pasar por estas fórmulas. Si no, no van a poder hacer la integral. ¿Ya? Evaluemos al tiro el paréntesis. Si evaluamos en pi medios, nos queda 4 por pi medios. O sea, tomamos este pi medio, ¿cierto? Lo insertamos ahí y lo insertamos ahí. 4 por pi medios es 2pi más 4 por seno de pi medio. El seno de pi medios es 1, así que nos queda simplemente 4. ¿Ya? Y cuando evaluamos en 0, da todo 0. 4 por 0 es 0. Y además el seno de 0 también es 0. ¿Sí? Entonces en realidad se evalúa solo en el de arriba. Y como bien decían, el coseno al cuadrado lo transformamos a coseno del ángulo doble. ¿Ya? Y ahí sí se puede integrar. Cuando integramos, un medio se le pone teta, ¿cierto? Las constantes siempre al integrarlas se le agrega la variable. Y para integrar este de acá, bueno, ahí depende de cada uno. Pueden hacer una sustitución simple, o si no, ya saberse la integral. Pues, o sea, cuando ustedes integran un coseno, siempre va a ser un seno, ¿sí? Del mismo argumento. Pero, como había un 2, ¿qué va a pasar? Vamos a dividir por él, porque la idea es que cuando nosotros derivemos esto, nos dé esto, ¿cierto? Entonces divido por 2 porque cuando yo derive esto, voy a multiplicar por 2, ¿sí? Pero como les decía, si es que no les funciona hacer algo así, perfectamente pueden hacer una sustitución del tipo u igual a 2 teta, ¿ya? Y no pasa nada, va a dar lo mismo. Y ahora tenemos que evaluar solamente. Pi medios ahí va a ser pi cuartos más pi medios ahí va a ser seno de pi. Seno de pi vale 0. Ya, coloquémoslo aquí. Seno de pi es 0. ¿Sí? Entonces cuando nosotros ponemos el pi medio aquí, este término se cancela.
Y después cuando evaluamos en 0, ahí da todo 0, ¿cierto? 0 ahí y 0 ahí. ¿Ya? Y esa sería el área. ¿Alguna duda? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre que queramos sacar áreas en polares, necesitamos eso. Necesitamos la función en polares que delimita esta parte, ¿sí? Y necesitamos los ángulos que delimitan los costados, ¿ya? Esas son las tres cosas que se necesitan. Los ángulos de los costados, ¿para qué? Para poner los límites de integración. Y la función que delimita acá arriba, ¿por qué? Porque esa es la función que vamos a poner dentro de la integral, ¿sí? Ya, esa. Calcular el área que está dentro de esa circunferencia y fuera de ese caracol. Este lo acabamos de graficar, ¿sí? Así que no es necesario volver a hacer el análisis. Era una cosa así. A ver, 3. No, un poquito más chico porque necesito 5 espacios. Ya, ahí está el caracol. Repito, no lo llegué y lo grafiqué porque es el mismo que usamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Ya, y esto de acá. Ahí dice que es una circunferencia, pero ¿de qué tipo? ¿Qué gráfica tiene esa curva? ¿Se acuerdan? Mariana dice, el centro está en 5 medios. Sí, justamente. En el X igual a 5 medios. ¿Sí? O sea, 2,5. Aquí voy a graficarla con otro color.
Ahí, ¿cierto? Porque recuerden, cuando tenían coseno, era una circunferencia tangente al eje Y. ¿Sí? Y este numerito les daba el diámetro. ¿Ya? Eso lo vimos al principio, una de las primeras curvas polares. Entonces esto sería, a ver si me resulta. Sí, bastante bien. A ver si le hacemos la trampa acá para que quede. Ay, no, mucho. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el área que nos están pidiendo? El área que está dentro de la circunferencia. ¿Sí? Ahí está el área que está dentro de la circunferencia. Pero fuera del caracol. O sea, sería esa parte. ¿Sí? ¿Cómo sacamos esa área? Sería la función de la circunferencia menos la función del cardioide, del caracol, perdón. Sí, algo así. ¿Sí? No, acuérdense que aquí no podemos restarlas porque las funciones están al cuadrado. Tenemos que calcular el área de la circunferencia y restarle el área del caracol. ¿Ya? O Ya, sea, aquí no podemos poner, por ejemplo, f de x, no, f de teta menos g de teta. ¿Ya? Eso no lo podemos hacer. Si lo hacemos está mal. ¿Por qué? Porque la fórmula lleva cuadrados. Entonces, cuando nosotros saquemos, por ejemplo, el área de la circunferencia, va a ir f de teta al cuadrado. Y cuando saquemos el área del caracol, va a ir g de teta al cuadrado. ¿Sí? Entonces no podemos restar las funciones. Eso tenganlo presente. Ya, pero sí, tenemos que hacer una diferencia. Y si yo les dijera, calculemos este pedacito y multipliquémoslo por 2, ¿estaría bien? Yo les digo, calculemos esta área solamente y multipliquémosla por 2. ¿Se podrá hacer eso? que esté al cuadrado la fórmula no afecta nada, ¿cierto? No, Entonces sí, se podría hacer. sí, sí. ¿Y por qué? Que es simétrica. Porque es simétrica. ¿Con respecto a quién es simétrica? De- Ambas. de X. Con respecto al eje X, ¿cierto? Entonces, pongámosla aquí como observación. Basta determinar el área sombreada y luego multiplicar por 2. Esto gracias a la simetría con respecto al eje X de las curvas. ¿Cómo nosotros afirmábamos matemáticamente, ya que, porque esto es visual, ¿cierto? Ver la simetría. ¿Cómo afirmábamos que las curvas eran simétricas con respecto al eje X, si lo quisieran hacer? ¿Se acuerdan? Había una forma de verlo. Aquí
No todavía. Ahí está. Sí, nosotros vimos dos simetrías con respecto al eje X con respecto al eje Y. Para que fuera simétrica con respecto al eje X, si yo cambio teta por menos teta, tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Entonces volvamos a nuestro ejercicio. En esta, si yo cambio teta por menos teta, ¿queda igual? En esta curva. Sí, Sí, ¿cierto? Porque el coseno, recuerden que es una función par. Da lo mismo si yo le coloco el ángulo o el negativo del ángulo. ¿Ya? Y para lo de acá pasa exactamente lo mismo. Yo cambio el ángulo por menos el ángulo y sigo teniendo lo mismo. ¿Ya? Esa era la forma matemática de saber si una curva era simétrica con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces con eso nos convencemos de que efectivamente la cosa es simétrica. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo saco esta área? Ya me dijeron, es el área de la circunferencia menos el área del caracol. Ya escribamos eso. Entonces, el área va a ser un medio, pero tenemos que multiplicar por 2 antes. 2, un medio, el área de la circunferencia, voy a correrlo un poco más abajo. No, lo escribo todo, está feo. Ya, hasta ahí. ¿Están de acuerdo con la fórmula? Esto va a ser el área de la circunferencia, ¿cierto? Esto va a ser el área del caracol. O sea, perdón, con un medio. ¿Sí? El 2 es por lo que dijimos acá. ¿Sí? Porque nosotros vamos a calcular esta área y la vamos a multiplicar por 2. Y aquí es donde viene la pregunta un poco más complicada. ¿Cuáles son los límites de integración? ¿O entre qué ángulos me voy a mover? Esa es la pregunta. uno sería cero, ¿no? Sí, ¿cierto? Uno sería 0. ¿Por qué? Porque estamos acá. Y de hecho, esa es la gracia de haber buscado la simetría, porque si no hubiésemos tenido que buscar dos ángulos. ¿Sí? Entonces es mejor usar la simetría y así el inferior es 0. No hay nada más que hacer. ¿Y el superior? ¿Cómo sacamos el otro límite?
Para sacarlo, nosotros tenemos que intersectar las curvas, ¿sí? Intersectamos. Las curvas, ¿sí? ¿Y qué significa intersectar las curvas? Eso es más fácil, ¿cierto? Hay que igualarlo. Igualar, eso es todo. Entonces, 5 coseno de teta es igual a 2 más coseno de teta, ¿sí? Pasamos restando el coseno que está solo, este que está aquí. Nos quedan 4 cosenos igual a 2. ¿Cuánto vale coseno entonces? Coseno de teta vale 1/2. ¿Cuánto vale teta? ¿Qué ángulo al sacarle coseno me da 1/2? Son 60 grados, ¿cierto? Y eso es pi tercios, ¿ya? Y ahora, ojo, aquí hay algo bien importante. Nosotros, en realidad, de esta ecuación podemos sacar muchas soluciones, ¿sí? Pero ¿por qué nos quedamos solo con esta? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué nos quedamos con la más simple, en este caso? Y a ver, porque en realidad, miren, si es que uno quisiera sacar todas las soluciones de esta ecuación, esta de acá, tendríamos que hacer pi tercios más 2k pi, ¿sí? Y por otra parte, el opuesto del ángulo, menos pi tercios más 2k pi, ¿sí? Pero ahora, ¿por qué nos quedamos con solamente pi tercios? Es porque ustedes pueden ver el dibujo. La intersección ocurre para un ángulo que está en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, por eso nosotros nos quedamos solo con pi tercios. Entonces, ese sería el otro límite de integración. ¿Ya? ¿Dudas? Y ahí esta integral, ¿cómo se resuelve? Esta o esta. Las integrales se resuelven llevándola al ángulo doble.
¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí va a quedar un coseno al cuadrado, y cuando se desarrolle el cuadrado de binomio, también va a quedar un coseno al cuadrado, ¿ya? Ya, el siguiente. Sí, aquí vamos a plantear las integrales nomás, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Y se supone que ya deberían saber hacerlas, ¿sí? De todas formas, aquí vamos a ir poniendo la indicación, cómo se hacen. Sí, a mí lo que me interesa en esta parte es que sepan cómo deducir la expresión para el área, ¿sí? Después el cálculo ya debería ser más fácil, creo yo. No sé si estoy en lo correcto. Ya, ahora, más o menos lo mismo. Determinar el área interior a una curva y exterior a otra, ¿sí? Los ejercicios van a ser siempre de ese estilo. A la larga es el área, por así decirlo, intersección entre dos regiones. Esto, ¿qué era? ¿Ser un cardioide o no? Ese es un cardioide, ¿cierto? Cuando estos dos numeritos eran el mismo, era un cardioide. ¿Cuál era la orientación del cardioide? Porque recuerden que podía estar para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo. ¿De la derecha? A la derecha, ¿cierto? Porque cuando era con suma de coseno, era así. Con resta de coseno era para el otro lado, ¿sí? Y con senos, uno era así. Bueno, quizás lo dejé muy corazonístico, es más como así. Y cuando era con resta era para el otro lado, ¿sí? O al revés, eso no me acuerdo, habría que mirar los dibujos. Ya ven, con resta pasa lo mismo con los caracoles, así que pueden mirarlo. Con resta de seno era para abajo. Y con suma de seno debería ser para arriba. ¿Ya? Independiente cuál de las tres sea. Ya, pero en este caso estamos con el caracol, coseno positivo, perdón, con el cardioide coseno positivo, y sería 4. Ahí está. Ese es el cardioide.
¿Y la otra qué era? Lo acabamos de ver. Era circunferencia tangente al eje Y de diámetro 6. ¿Sí? O sea, va a llegar, a ver si va a llegar hasta ahí. Si tiene diámetro 6, el centro está en x igual a 3. Ya, ahí está. Entonces, ¿cuál es el área? Es interior al cardioide, pero exterior a la circunferencia. ¿Qué pedacito sería? Dentro del cardioide, fuera de la circunferencia. Esas son las que están tocando como el tercer y cuarto cuadrante más o menos. El segundo y tercer cuadrante. Y también tiene una parte en el primero y en el cuarto. ¿Sí? Es todo eso. ¿Ya? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo calculamos esa área? Aquí está más difícil la cosa, ¿o no? Ya, de partida, ¿están de acuerdo en que calculemos solamente esta y la multipliquemos por 2? ¿Podríamos hacer eso o no? Sí, se debería poder, ¿no? Sí, porque son simétricas con respecto al eje X. ¿Sí? Esa es otra ventaja de las simetrías, que al tener figuras que son bien simétricas o altamente simétricas, nosotros siempre vamos a poder calcular el área de una porción y después ir multiplicando. ¿Ya? Por ejemplo, las rosas, eso no hemos hecho ningún ejercicio con rosas hoy día. En las rosas todos los pétalos son simétricos, así que cualquier problema que involucre rosas, ustedes lo pueden hacer sobre un solo pétalo. ¿Ya? En este caso, como hay simetrías con respecto a los ejes, basta con ver una sola región. Entonces, es importante que lo sepan ver porque les va a simplificar la pega. Ya, ¿y cómo? Voy a escribir lo que dije, de que vamos a calcular el área solo de una. Solo calcularemos el área de una aleta, ¿sí? Por así decirlo, y multiplicamos por 2. ¿Ya? Voy a copiar el dibujo al otro lado para que vamos viendo cómo vamos a formar las integrales. ¿Sí?
Ya, ¿cómo formamos el área? Va a ser 2, ya lo habíamos dicho. Las funciones eran r igual a 6 coseno de teta, r igual a 2 más 2 coseno de teta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en que intersectemos? ¿Y de qué nos serviría intersectar? Si intersectamos, vamos a sacar esto. Vamos a sacar el ángulo para el cual las dos curvas se intersectan. ¿Ya? Ya hay algo parecido al ejercicio anterior. Al igualar, llegamos a coseno de teta igual a 1/2, o sea que el ángulo es pi tercios. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer un rayo, o la mitad de una recta, como quieran decirle, diciendo que eso es pi tercios. ¿Sí? Ya, y conociendo eso, ¿se puede saber el área o no? Pintada, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo sacamos toda esa área? La que estoy pintando. Esa. ¿Cómo sacamos esa que pinté? Esa de ahí. Fíjense, aquí tenemos un ángulo que está delimitando, ¿cierto? Pi tercios. Aquí tenemos una función que está delimitando. Sería desde pi tercio a pi la función del Y bien, cardioide, a pi, sí. ¿Por qué a pi? porque choca con el eje X. Estamos viendo solamente la Justamente, parte de ¿cierto? Sí, a medida que nosotros vamos, hoy rayé creo, sí. A medida que vamos aumentando el ángulo, va disminuyendo el radio, ¿cierto? Entonces, para llegar al origen, necesitamos que el ángulo sea pi. Y ahí eso tiene que ver con lo que dijiste, porque la curva, justo, por así decirlo, entra a ser tangente al eje X. ¿Ya? Entonces, de pi tercio a pi nosotros sacamos esta área. ¿Y qué función hay que integrar ahí? ¿Cuál es la función que está haciendo de límite? el 2 más 2 coseno de... El cardioide.
¿Sí? Ya. ¿Y qué área deberíamos restar? Ya, esa es la forma que tiene el área. Un medio integral de algo al cuadrado. Entonces, con esta primera integral, estamos calculando esta área. ¿Sí? Con esta, ¿qué área deberíamos calcular? Para que nos dé el área que nosotros queremos, digo yo. Debería ser ese pedacito, ¿cierto? Porque repito, con esta integral estamos calculando todo eso, ¿sí? Pero para que nos dé el área que nosotros queremos, tenemos que restarle esta porción. ¿Y cómo sacamos el área de esa porción? La integral de pi tercios hasta pi medio del 5 coseno de teta. De 6 coseno. Pero sí, eso. ¿Ya? Y ahí está. Esa es el área. Listo. El resto es solamente técnicas de integración. Ya, y ahora quiero que comparen los dos ejercicios, el primero que, o sea, el anterior que hicimos y el actual. Este, voy a copiarlo de hecho, voy a copiar este resultado y lo voy a poner abajo el otro para que los comparemos. ¿Alguien ve alguna diferencia que sea, por así decirlo, curiosa? ¿Cómo fue en el ejercicio anterior los límites de integración? En las integrales que salieron, son los mismos, ¿cierto? En el ejercicio anterior, 0 y pi tercio. ¿Cómo son los límites de integración en el ejercicio que acabamos de hacer? Son lo mismo, ¿no? No son iguales. ¿Por qué creen que pasa eso? Y esta es pregunta por 2 décimas de certamen. ¿Por qué en el ejercicio que acabamos de hacer los límites de integración no son iguales?
Profesor, ¿Sí? tengo una duda. Dime. ¿Qué pasa si evalúo todo desde 0 hasta pi? Por ejemplo, la primera ecuación en un medio de la integral de el cardioide y ¿Ya? el círculo también lo evalúo todo de 0 a pi. Ya, es que de 0 a pi, Ajá, en la circunferencia tú estarías calculando el área completa. claro. ¿Sí? Estarías calculando todo eso. Y en el cardioide de 0 a pi tú estarías calculando eso ahí, entonces no hay relación entre ambos al hacer la resta. Mm, ¿Ya? Porque por eso, de 0 a pi la circunferencia es toda. ¿Ya? Toda. Y de 0 a pi el ujú, cardioide es este pedacito. ¿Ya? ok. Ya, entonces, ¿por qué no son iguales? Por lo que dijo recién, ¿no? Que No. si hubiera tomado el pi, habría tomado todo el área de toda la circunferencia. O sea, sí, pero no es por eso, exactamente, porque puedo yo cambiar de figura y va a pasar algo parecido. La respuesta es porque se intersectan en el origen. Me explico un poco. Cuando nosotros sacamos los puntos de intersección, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos igualando los radios. Y fíjense que este punto de intersección no es el origen, ¿cierto? Entonces va a haber un ángulo asociado, pero cuando las curvas se intersectan en el origen, ahí no vamos a tener un ángulo asociado. ¿Por qué? Porque esta curva pasa por el origen cuando θ vale pi medio, mientras que esta curva pasa por el origen cuando θ vale pi. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si las curvas se intersectan en el origen, entonces no tienen por qué llegar con el mismo ángulo. ¿Ya? Es distinto a cualquier otro punto de intersección. Este punto de intersección se va a tener para el mismo ángulo. Si se intersectaran por acá, lo mismo. Se van a intersectar con el mismo ángulo, pero cuando hay intersecciones en el origen, ahí no tienen por qué ser los mismos ángulos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al origen pueden llegar con cualquier ángulo y se van a intersectar igual. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Cuando los puntos de intersección no son el origen, estas dos cosas van a ser lo mismo. Pero si en algún caso se intersectan en el origen, ahí sí van a cambiar los límites de integración, ¿ya? Para que tengan cuidado con eso. Y no crean que porque aquí pusieron uno, acá tienen que poner el mismo. ¿Sí? Ya, pues, y ahí está la expresión del área. El resto, como les decía, es simplemente calcular. Ahí no, eso no lo vamos a hacer. Ya, y último problema. Calcular el área de la región interior al cardioide, R igual a 1 menos coseno, ahí se los digo porque ya sabemos que es un cardioide, y exterior a la curva infinito que está aquí. ¿Sí? Esta curva nosotros la vimos en la última clase, por eso, o sea, la graficamos. Por eso la nombré.
¿Se acuerdan cómo era esta curva? El nombre lo decía todo. La graficamos cuando vimos las simetrías. Fíjense, a ver, voy a buscar la hoja. Aquí está. ¿Ven? 1 más 2 coseno de, o sea, coseno de 2 teta. ¿Qué fue lo que vimos? Que al evaluar en menos teta nos dio lo mismo, así que era simétrica con respecto al eje X. Evaluamos en pi menos teta y nos dio lo mismo, así que era simétrica con respecto al eje Y. Así que solo bastaba graficarla en el primer cuadrante. ¿Qué es lo que hacía? De 2 bajaba a 1 y después bajaba a 0. De 2 bajaba a 1 y después a 0. ¿Sí? Y después por simetría salía el lado de abajo y por simetría con respecto al eje Y salía el otro lado. ¿Ya? Esa era la curva infinita. Y de hecho la voy a copiar para ahorrarme trabajo. Ahí está. Esa es la curva infinita. ¿Y esto de acá qué es? Bueno, dice que es un cardioide, pero ¿qué orientación tiene? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un signo menos. El máximo valor que alcanza es 2 hacia la izquierda, o sea, justo aquí también. Para acá, a ver, 2, ahí. El 1, ahí está. Ya la curva es algo así. Es que el infinito acá me quedó un poco no tan simétrico, por eso se sale, pero en realidad no se sale, ¿sí? Y aquí quedan dos aletitas. Entonces nos piden interior al cardioide y exterior a la curva infinito. ¿Qué región sería esa? Sería esta de aquí. Y esta de acá. ¿Ya? ¿Cómo sacamos esa área? Buscando los puntos de intersección. Sí, saquemos los puntos de intersección. Intersecciones. Igualamos, ¿cierto? Ahí está. Los 1 se cancelan. Y nos queda 0 igual a coseno de 2 teta más coseno de teta. ¿Sí?
Y aquí viene la pregunta interesante. ¿Cómo se resuelve esa ecuación trigonométrica? Coseno como factor común. No, porque coseno de 2 teta no es lo mismo que 2 coseno de teta. ¿Se acuerdan de la fórmula del coseno de la suma? Aquí era igual eso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa fórmula, no? El teorema del coseno. No, el teorema del coseno es el de Pitágoras con ángulo. No. Esto es una propiedad, en realidad. Seno de la suma, seno de la diferencia, coseno de la suma, coseno de la diferencia. Eran fórmulas solamente. ¿Las vieron en álgebra esas? Quizás yo estoy hablando de más. Sí, creo que sí. Sí, porque por eso, según yo, se ven en álgebra. Ya entonces, ¿por qué les digo eso? Porque coseno de 2 teta es lo mismo que coseno de teta más teta, ¿verdad? Entonces, al utilizar esta fórmula, con A igual a teta, B igual a teta, nos va a quedar coseno de teta, o sea, coseno al cuadrado de teta. Menos seno de teta es seno al cuadrado de teta, ¿ya? Y ahora, lo que voy a hacer es transformar este seno al cuadrado en 1 menos coseno al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo único que hice fue el seno cuadrado, escribirlo como 1 menos coseno al cuadrado. Y como estaba con menos, escribí el opuesto, coseno al cuadrado menos 1, ¿ya? Y fíjense a lo que llegamos. Esto no es teta, esto es 0. 0 igual a 2 coseno al cuadrado de teta más coseno de teta menos 1. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Es una ecuación cuadrática. Si el coseno de teta fuera una sola cosa, 2 coseno al cuadrado más coseno menos 1, ¿cierto? Entonces, si hacemos igual a coseno,
En realidad esto es para que quede más simple el álgebra, no es por otra cosa. Nos queda así. Soluciones de esa ecuación. Es la clásica fórmula de la ecuación cuadrática, ¿cierto? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c partido en 2 por a. ¿Ya? ¿Cuánto nos da la raíz? 1 menos menos 8 son 9. Esto es menos 1 más menos 3 partido por 4. ¿Cuáles son las dos soluciones? La negativa nos da menos 1. Cuando restamos, menos 1 menos 3 son menos 4 partido 4, menos 1. Y con signo positivo, menos 1 más 3 son 2 partido en 4, 1 medio. ¿Sí? Entonces ahí estamos casi listos. Coseno de teta es igual a menos 1 o coseno de teta es igual a 1 medio. ¿Sí? ¿Cuándo el coseno vale menos 1? Cuando el teta vale pi, ¿cierto? Ahí el coseno vale menos 1. ¿Cuándo el coseno vale 1 medio? Cuando el teta vale pi tercios, ¿sí? O teta vale menos pi tercios. O si no, múltiplo, sumarle múltiplos de 2pi, pero eso ya da lo mismo, porque estamos dando solo una vuelta. Ya, entonces ahí tenemos todos los puntos de intersección. Menos pi tercios, pi. ¿Son todos o no? Fíjense la figura. ¿Cuántos puntos de intersección tenemos? Ya, recuerden que aquí el pescadito pasa por dentro. A mí me quedó mal la gráfica. O sea, el pescadito, el infinito. Aquí está el punto de intersección cuando el ángulo vale pi. ¿Sí? Aquí está el punto de intersección cuando el ángulo vale pi tercios. Aquí está el punto de intersección cuando el ángulo vale menos pi tercios. ¿Sí? Que son los que sacamos recién. ¿Y qué pasó acá? ¿Se intersectan en el origen o no? Voy a escribirlo con otro color. Notar que las curvas se intersectan en el origen. ¿Qué significa eso? Que los límites de integración no tienen por qué ser iguales. ¿Ya? Pucha, ya estamos en la hora, así que ya nos quedamos ahí, lo termino de hacer mañana y ahí comenzamos con materia nueva, ¿vale? Pero falta poquito, lo único que hay que hacer es calcular el área de todo eso, ¿sí? Y restarle ese pedacito, ¿ya? Y después multiplicar por 2. Ese es el proceso que nos faltaría hacer, ¿vale? Ya, chicos.